Ya, perfecto. Ya están viendo, ¿no, muchachos? Sí, doctor. Ya, perfecto, ahora sí. Ya. Bien, entonces, bueno, para mencionar esto más en sí, que en lo que respecta en sí a patología cardíaca, no es mucha en sí, ¿no? Como comparado en sí con patología pulmonar. Pero de todas maneras vamos a mencionarlo desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces, si vamos a enfocar más, por ejemplo, estos ya son hallazgos anatómicos normales, ustedes por anatomía ya lo saben, las valvas, ¿no? Pero sí mencionar en sí que en estas valvas, ya sean acá, o ya sea en la mitral, o ya sea en la tricuspidia, pueden haber acúmulos, pueden haber vegetaciones, ¿no? En las cuales pueden agregarse bacterias, ¿no? Entonces, pero también pueden en estas zonas, también pueden calcificarse, ¿no? Pueden fibrosarse, ¿no? Y eso es parte de la cardiopatía reumática. Por eso la cardiopatía reumática tiene más que un diagnóstico anatomopatológico florido, la clínica va a ser muy florida, va a producir una serie de insuficiencias o de cualquiera de las arterias, ¿no? O estenosis, ¿no? Entonces, y va a producir toda una serie de cambios electrocardiográficos, la presencia de sonidos, soplos, todo eso lo van a ver en sí cuando hagan en sí cardiología, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la ecocardiografía es el que va a determinar el origen, ¿no? Pero antiguamente, antes de la aparición de la ecocardiografía, era la clínica la que más o menos, y junto con el electrocardiograma, la que pudiese sugerir dónde estaba el problema, ¿no? Bueno, entonces, esto también es un vaso que no es necesario mencionarles mucho, ya ustedes saben que es la íntima, la media, la adventicia, ¿no? ¿No? También el miocardio, ya ustedes saben cómo es la estructura. Doctor, la diapositiva se ha quedado en la primera. Ahí así sí, uy, caray, entonces, qué raro, acá, entonces, ya de acá será esto. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, doctor. Y ya, ya, entonces, sino que está como cargado, entonces acá, no está desde mi, no estoy compartiendo pantalla, entonces acá no voy a pasarlos, ya. Ahora sí. Entonces, ya, estos son hallazgos anatómicos, ¿no? Ahora, lo que sí, lo llamativo es el infarto. Como ustedes saben, también como un recordatorio, el infarto tiene un tipo de necrosis coagulativa, es decir, en la cual en un principio van a producir solamente las células fantasmas, ¿no? Con núcleos fantasmas, pero la arquitectura se va a preservar. Eh, pero después, dependiendo de si se resuelve o se agrava, puede ser que cambia, ¿no? Y puede producirse ya fibrosis cuando se resuelve, pero ya no se va a resolver 100%. Entonces acá podemos ver áreas blanquecinas, estas son las áreas del infarto. Este infarto también, acá por ejemplo hay un infarto antiguo, ¿no? Pero acá hay un infarto reciente, ¿ves? Entonces, el infarto, pero cuando es inicialmente en el primer día, no va a haber necrosis coagulativa, sino lo único que vamos a ver es estas llamadas bandas de contracción, las que estamos observando ahí en línea, ¿no? Esas son las que al inicio se ven. Y después ya, conforme pasan las horas, ya van llegando ya otras células, que son los macrófagos, los linfocitos, polimorfos, intersticiales. Y desde ahí ya comienza ya a ver la necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, como verán, acá todavía hay con su núcleo, pero todavía persisten las bandas de contracción, ¿no? Y acá ya se hace más evidente. Y ya la necrosis coagulativa ya se ha instaurado, ¿ve? Ya no se ven los núcleos del miocardio. Pero acá se resalta este pigmento, esto sí saben, ¿no? Que es la lipofuscina. Eso es normal en sí, ¿no? No es propio, no es característica del infarto. Simplemente nos puede indicar de que esta persona ya es de edad, ¿no? Bueno, edad también entre comillas, porque es muy inespecífica, ¿no? No nos puede ayudar a determinar si era
persona de 30, 40, 50, simplemente, o de 40 para arriba, ¿no? Simplemente que es mayor de 40, ¿no? Porque en jóvenes es muy escaso, ¿no? Pero eso se puede observar, ¿no? Después ya, cuando ya llega 2 semanas, entonces ya esa zona ya es invadido por completo por los macrófagos y polimorfos y linfocitos y prácticamente lo barren, ¿no? Y también ya la necrosis coagulativa deja de existir, ¿no? Y después ya esa zona en sí, donde había necrosis coagulativa, es reemplazada por fibrosis. ¿Ves? Ahí está. Y de esa manera se puede determinar en sí si estamos ante un infarto antiguo o un infarto reciente, ¿no? Entonces, es común ver en algunas necropsias que hay zonas con fibrosis y hay zonas con necrosis coagulativa. Entonces ahí decimos, ¿no? Cuando hay en las zonas con fibrosis es el infarto antiguo y en las zonas con necrosis coagulativa es el infarto reciente, ¿no? Bien, sabemos, ¿ves? La fibrosis marcada, ¿no? Y por eso es que el corazón ya no es normal, ¿no? Si una persona ya ha tenido un infarto, entonces ya no, porque los miocitos ya no están, los miocitos han desaparecido, ¿no? Muy por el contrario, han sido reemplazados por tejido fibroso que no va a transmitir en sí por las de His, ¿no? Entonces, y si es que lo transmite, va a ser de una manera desordenada. Por eso hay posibilidad de que haya arritmias ventriculares, supraventriculares y todos esos tipos de arritmias que ustedes lo van a ver cuando hagan clínicas, ¿no? Entonces, por eso un paciente con infarto, con antecedente de infarto, es un factor de riesgo y debes de estar incluso en constante tratamiento anticoagulativo por la posibilidad de que haya una pequeña arritmia y se formen unos coágulos y esos coágulos pueden irse al cerebro o pueden irse al pulmón y producir embolias pulmonares, ¿no? Por eso es que es falso que aquel que ha sobrevivido a un infarto puede decir en sí que está como nuevo, ¿no? Eso no es una gran mentira. Bien, pero a veces también este infarto puede ser muy fatal, ¿no? De repente está en el transcurso de horas y ¡fum! Ha perforado y ahí sí la muerte ha sido súbita, ¿no? Entonces pues se produce todo un llamado hemopericardio, ¿no? Por rotura del miocardio en sí, ¿no? Ese sí es un evento muy fatal, muy severo y, ¿no? Bien. Pero lo importante antes de hablar de lo siguiente es en la parte clínica, ¿no? Entonces, por eso ya ustedes en el examen en sí va a haber un poco de clínica, pues, estudien bastante en sí lo que es el infarto, ¿no? Las famosas ondas ST, la Q profundas, el dolor precordial intenso, el incremento en sí de las transaminasas, de las enzimas cardíacas, ¿no? La citocreatina, porción MB, ¿no? Todos esos hallazgos así, ¿no? Y también una dice la diferenciación entre angina, ¿no? Eso ya en clases ya más o menos habíamos hablado, ¿no? La angina de Prinzmetal, las anginas, ¿no? Entonces, eso en sí tiene más riqueza en sí que el análisis macroscópico de estas patologías. Entonces, ante un paciente que tiene alguna obstrucción que se puede diagnosticar por angiografías y le han detectado a tiempo dónde se encuentra esta obstrucción, ¿no? Entonces, los ricos, porque eso hay que ser sinceros en sí, ¿no? En el CIS, eso es difícil que vean en sí este tipo de tratamientos. Aún en salud, ¿no? En salud habría que tener una vara única en sí para que te puedan llevar al INCOR, ¿no? Cuando te hayan detectado en sí después de una angiografía. Bueno, estoy hablando de problemas más sociales, ¿no? Pero, ¿qué sucede en sí cuando ya te detectan dónde está el problema? Te pueden hacer un injerto de esa zona en sí donde está obstruida y este injerto puede ser de la vena safena, ¿no? Entonces, de esta manera el paciente puede sobrevivir. Por eso decía que es posible en sí, ¿no? O también, eh, ya, bien. Ahora vamos a hablar de procesos infecciosos e inflamatorios.
La válvula, esta es una endocarditis infecciosa, ¿ves? Ahí te ves. Que también deja secuelas, ¿no? Lógicamente le das tratamiento, pero va a quedar algo de fibrosis y no va a quedar igual, ¿no? Pero en cambio, a diferencia de... Y generalmente estas endocarditis infecciosas pueden presentarse en pacientes que ya tenían cardiopatía reumática, pero no siempre. A veces también pueden ser en pacientes que tienen una patología autoinmune, como en la endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Que se ve en lupus y pueden ver ciertas vegetaciones infecciosas, ¿no? Entonces, pero ahí vemos, ¿ves? Entonces son vegetaciones irregulares de color tostado rojizo. Y como les decía, pueden calcificarse o también puede ser tanta la presencia en sí de tejido de bacterias que incluso hasta en una imagen de HE puede verse, porque no es usual en sí ver bacterias en un proceso infeccioso, a no ser que el proceso infeccioso haya sido muy marcado, que haya producido fibrosis, ¿no? Entonces, ¿dónde sacan las bacterias? Son estas zonas moradas, no es calcificación, estas son bacterias, diminutas en cantidades también. Entonces ha sido ya muy exagerado, ¿no? Y acá están los polimorfos también, ¿ves? Por el H que pueden verse a menor aumento, ¿no? Pero a lo más se puede hacer eso, ¿no? No podemos determinar acá qué germen era, ¿no? Ya generalmente eso se deja ya para la patología clínica, ¿no? En la cual con el gram se puede determinar, ¿no? A lo más de repente, porque también hay un gram histológico, se puede llegar a decir si es gram positivo o gram negativo, ¿no? Pero ahí nada más, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener hemorragias en astilla, ¿ves? Eh, También, como le decía, pueden haber en casos no infecciosos un problema verrucoso, ¿no? Se llama endocarditis trombótica, o también dicen endocarditis marántica, ¿no? Eh, un proceso de hipercoagulación puede hacer que se presente esto, ¿no? O también como parte de un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces se puede ver esto, ¿no? Pero generalmente se ven más en las válvulas aórticas. Ya, entonces ves. Y ya. Acá también vemos válvulas verrucosas en la válvula mitral, que se ve, al inicio también puede verse en la fiebre reumática aguda, porque la fiebre reumática, la cardiopatía reumática puede ser aguda y crónica, ¿no? La aguda puede iniciarse así, y posteriormente ya en personas predispuestas, en personas que han hecho cierta resistencia al Streptococcus, ¿no? Y lógicamente con un trasfondo genético, ¿no? Van a ser fibrosis hasta calcificaciones, ¿no? Pues van a ser las estenosis o las insuficiencias. Entonces ya ustedes tienen que diferenciar ya qué es insuficiencia y qué es estenosis, ¿no? Ya, entonces acá. En cambio, esta es una pericarditis fibrinosa. Es cuando el problema ya es en el pericardio, ¿no? Entonces acá ha habido acúmulo en sí por distintas causas también, ¿no? Puede ser tuberculosis, puede ser cáncer, puede ser problemas autoinmunes, idiopáticos. Pero la cosa es en sí que entre el pericardio no va a haber va a haber un roce. Lo ideal es que no haya ese roce gracias al líquido pericárdico. Pero en estos casos se presenta ese roce y produce eso, ¿no? Y se acumula la fibrina, que es la que va a permitir en sí que tanto la pleura visceral como la parietal se junten, ¿no? Y hoy con las consecuencias que ya se habían descrito. Y cuando hace un análisis histológico, vamos a encontrar estas así como a manera de llamas. Eso no es nada más que la fibrina, ¿no? Entonces, esto es que sería la pleura visceral, ¿no? Aunque también puede ser la parietal, porque no, acá no hay miocárdico, tejido miocárdico, ¿no? Ya, pero esto es la fibrina, ¿no? Esa es la responsable, sí, el H. También en casos raros, porque no es común, ¿no? Pueden haber microabscesos miocárdicos, ¿no?
Entonces, porque recuerden en sí, más es frecuente un problema infeccioso en el pulmón que en el corazón, ¿no? Entonces, y si es que se presenta en el corazón, pueden haber microabscesos, ¿no? En el cual se ven ahí zonas puntiformes, diminutas, ¿no? Y cuando haces un análisis histológico, vas a ver que acá están las bacterias, que como dijimos, no se pueden saber, ¿no? Solo lo más, para el parecer son bacilos, pero no podemos decir si es gram negativos o gram positivos. Necesitaríamos, ¿qué cosa? Una prueba de gram. Pero sí, un test de una coloración de gram. Pero sí hay un montón de polimorfos, ¿no? Lo que nos habla de que hay un absceso, ¿no? Entonces recuerden que la definición de absceso es la colección de polimorfos. En cambio, en la cardiopatía reumática aguda, ya que pueden comenzar, sobre todo en la crónica, pueden empezar a aparecer ya unas células. Creo que hay problemas de conexión. Ya, ahí está de nuevo. Ya, entonces, estas son las famosas, los nódulos de Aschoff, ¿no? Y las células gigantes de Aschoff, ¿no? Entonces, esas son las que se pueden presentar en una fiebre reumática. Que como ya me habían explicado en el grupo que has puesto, se ve sobre todo en personas en sí, pues que no han tomado antibióticos, ¿no? Y de paso tienen una predisposición, un fondo genético, ¿no? En cambio, en nuestro medio, en personas que ya consumen a la menor faringitis, al menor problema cutáneo que pueda producir el Streptococcus, entonces la incidencia de cardiopatía reumática ha ido en franco descenso, ¿no? Entonces, antes sí era común, ¿no? Ahora ya está disminuyendo. Bien, también los virus pueden producir, ¿no? Esto es, por ejemplo, una miocarditis intersticial, ¿no? Debido a un virus Coxsackie. Lógicamente acá no podemos decir este es el virus, ¿no? Pero sí, esto hace sospechar de que puede ser por un virus Coxsackie. Bien, las neoplasias también, como dijimos en la clase teórica, son bien raras. A ver, vamos a ver. Hay problemas de conexión. Ya de nuevo. Ya, entonces es más probable en sí la metastásica que la primaria. Y si es que hay, es bien rara, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy rara en sí, ¿no? Que puede ser un rhabdomioma cardíaco, ¿no? Ahí en el mismo corazón que se presenta una masa, ¿no? Y se ve sobre todo en niños, pero es bien rara, rarísima, ¿no? Y ahí podemos ver las células en araña, ¿no? Son las células en araña. Otro que también es raro, que como ya dijimos, es el mixoma auricular, ¿no? Ya en la clase también hemos comentado, pero tiene cierta predilección más para presentarse en sí en la aurícula, ¿no? Y ahí también podemos ver células ahí fusiformes en un estroma mixoide, ¿no? O se llama mixoma se llama, ¿no? Y mm, ahí vemos, ¿eh? Acá está el mixoma y acá están las células estrelladas. Algunas son estrelladas, algunas son fibroblásticas y el estroma que se va en el fondo es el estroma mixoide en sí, ¿no? Por eso se llama, dices, tiene una celularidad mínima, ¿no? Si es que hay metástasis, también acá, recuerden, hay nodulitos, ¿no? Recuerden que cuando hay se habla de neoplasias en el corazón, es más probable que sea metastásica a que sea primaria. Y ahí está, ¿ves? En el caso del melanoma metastásico. En el melanoma metastásico, bueno, acá no se ve, pero si es que se hubiese a mayor aumento, el que hace sospechar generalmente es el núcleo. El núcleo va a tener un nucleolo medio rojizo. Acá una que otra más o menos usando se puede ver, ¿no? El núcleo con un puntito ahí diminuto, ¿no? Y bueno, acá el pigmento marrón, ¿no? Que es un melanoma melanótico. Pero es un reto diagnóstico cuando no encuentras este pigmento melanótico. Entonces ahí sí hay que hacer uso de la inmunistoquímica como puede ser el S100, el HMB45 o el melana, ¿no? Entonces acá hay una miocardiopatía dilatada. Bueno, aunque esto más puede hacer sospechar
en el tetralogía de Fallot, ¿no? Porque el corazón embota, ¿no? Pero también otro diagnóstico puede ser desde el punto de vista radiológico, una miocardiopatía dilatada, ¿no? Y efectivamente acá, ¿no? Entonces, se ven, estos pacientes generalmente tienen, van a morir jóvenes, ¿no? Entonces son pacientes en sí que, después de un esfuerzo físico, pueden fallecer de infarto, ¿no? Entonces, en una persona que falle joven y fallece súbitamente por un infarto, hay una posibilidad de que sea esto, ¿no? Y vamos a encontrar acá, estos son los miocardios, y están ahí hipertrofiadas las fibras. Esto es lo normal, pero acá están hipertrofiadas, ¿no? Y hay algo de pigmento ¿no? Que lo que nos dice que puede ser una persona por la escasez, bueno, joven en sí, ¿no? Si fuera una mayor cantidad, de repente mayor, pero bueno, no es específico. Pero sí, lo importante es que acá hay células miocárdicas, fibras o fibras miocárdicas normales y fibras miocárdicas hipertróficas, ¿no? Y una fibrosis intersticial, es la fibrosis intersticial. Lo mismo, esta es otra patología, es la amiloidosis. También el amiloide raramente también se puede acumular en el corazón. Entonces acá vemos, normal está las fibras miocárdicas, ¿no? Recuerden, sí, la clave es para que el núcleo está central, ¿no? El núcleo periférico es esquelético. Pero entre ellas hay una sustancia amorfa, ¿ve? Un color rosado pálido. Lo que nos hace sospechar de que puede ser dos cosas, o una fibrosis o es un pigmento. Pero para decir fibrosis tendríamos que ver de fibroblastos, pero acá no hay células con fibroblastos. Entonces más nos hace sospechar de un material raro, ¿no? Y una sospecha de que puede ser una tejido amiloide. Y efectivamente, ¿no? Cuando se tiñe con el rojo Congo, esas zonas ahí de rosadas pálidas, acelulares, cambian a un color, el llamado color verde manzana, ¿no? Que se ve con la luz polarizada, ¿no? No se ve con cualquier lente de luz polarizada, no se ve con cualquier microscopio, ¿no? Entonces eso va a confirmar la amiloidosis. A ver, también hay problemas de red. Ya seguimos, ya estamos por finalizar. Esta es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? ¿Ves? No es normal esto, porque la hipertrofia ventricular izquierda que produce la hipertensión arterial no produce tan manifiesta esta hipertrofia, ¿no? Es generalmente de un solo lado, ¿no? Y el otro no tanto, pero acá es concéntrica, ¿no? Que puede producir hipertensión arterial y también puede producir muerte súbita. Bueno, hay prótesis y hay pacientes en sí adineradas, pueden tener estos. Bueno, que no tanto tampoco, sí puede, es factible, ¿no? Un ratito. Ya, continuamos. Bueno, la estenosis también que puede verse en la válvula mitral. Y se acabó.
Listo, muchachos, tenemos todavía unos casi 20 minutos para hacer la práctica de patología pulmonar. Entonces vamos a ver, descartamos esto. ¿Qué es? Cuando se ve esas lesiones algodonosas, ahí podemos ver en sí de que estamos ante una bronconeumonía, ¿no? Y acá están las lesiones en parches que se habían descrito. Y cuando se hace un análisis histológico de las neumonías, Doctor, sí, disculpe, ¿podría volver a repetir? Se le cortó el audio. y ya. Bueno, las primeras son más histología. El único de acá nomás de repente. Eso ya se sabe. Vemos los neumocitos tipo 1 y tipo 2, hay que ver acá. Si no me equivoco, este es el 1 y el otro es el 2. Ajá. Y estos son los macrófagos, ¿no? Y estos son los que van a determinar si es una este, muestra adecuada. Y hemos, esto se ve las lesiones algodonosas, ¿no? Acá está el diafragma. No hay derrame pleural porque acá el seno costofrénico está libre, ¿no? Pero sí hay bronconeumonía, una neumonía, ¿no? Y cuando muere el paciente, ahí están las lesiones en parche, ¿no? Que se ve. Y cuando se hace un análisis histológico de eso, vamos a ver que los alveolos prácticamente han sido invadidos por microabscesos, ¿no? Hay un montón de polimorfos que llenan toda los alveolos en sí, ¿no? Entonces, y esos son los que hacen pues esas lesiones en parches en sí. Y también vemos a mayor aumento
que no solamente pueden ser células de inflamación aguda, también algunas hay tipo macrófagos, ¿no? Se conoce el macrófago por el núcleo excéntrico, tiene células plasmáticas y polimorfos. Y acá están los alvéolos, ¿no? El alvéolo, a pesar, tienes un vasos en sí, microcapilares en sí, ¿no? Y también los hematíes, por eso acá aparentemente no puedes reconocer el alvéolo, pero sí por los vasos te orientas, ¿eh? De qué tiene. Pero son alvéolos súper congestivos. Pero estos polimorfos pueden también ya mucho aumentar, ¿no? Y a veces desaparecer y desaparecer las alvéolos y formar todo es una pus tremenda, ¿no? Y de ahí es que se puede hablar de llamado empiema pleural. ¿Qué es el empiema? Es cuando hay una colección de pus en la cavidad pleural. ¿Y de dónde puede haber salido? Justo de un foco neumónico, ¿no? Pero estos son bien raros, ¿no? O sea, en esa época de antibiótico-terapia, ¿no? Ya no se ve, ¿no? Mucho. Antes sí era muy frecuente, ¿no? Lo que sí se ve es esto, la neumonía por aspiración. Sobre todo se da en pacientes en sí que están postrados en cama, que están pacientes que han perdido la conciencia. Entonces, las neumonías aspirativas generalmente son polimicrobianas. Entonces, van a aspirar, porque ustedes saben que en la boca es una flora polimicrobiana, se aspiran y eso puede ocasionar, pues, que debido a su estado de inmunodeficiencia y todo eso, hacer que aumenten así en cantidad también, ¿no? Y ahí se ven los gérmenes incluso, ¿ve? Cuando vemos así gérmenes abundantes, es porque es generalmente así una neumonía aspirativa. Y si hacemos una coloración de Gram, podemos encontrar bacilos, cocobacilos, y lo que nos hablan en sí de que hay gérmenes, ¿no? Porque ustedes recordarán que solamente con el Gram se puede determinar si es cocobacilos, bacilos, y si es Gram negativo, Gram positivo, ¿no? O a veces también si es estafilococos o diplococos, ¿no? Nada más así. Pero a ponerle el apellido ya no, a eso ya requiere cultivos y en vivo ya se determina eso, ¿no? Con los cultivos microbianos. Así. Pero también pueden haber en estos pacientes, pueden, sobre todo cuando están postrados en cama de varios días, pueden presentar inflamación crónica granulomatosa, debido a que se han aspirado de repente restos de alimentos y han aparecido los macrófagos y están intentando digerir, ¿ve? Puede verse también eso. Entonces, también estos pacientes tributarios, estos pacientes pueden hacer abscesos crónicos, pero en estos casos se destruye los alvéolos y el organismo va a intentar delimitar en sí el daño, ¿no? Por eso aparece fibrosis, ¿no? Y zonas ahí huecas, ¿no? Y con un montón de pus. A eso pueden considerar como un absceso crónico. Lógicamente no está todo el pulmón, solamente una zona. Solamente se ve un lóbulo, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es una tinción de Gram, ¿no? Gram, bueno, ahí se ven los bacilos, ¿no? Gram positivos, nada más podemos decir, pero en cambio, pero aún así, cuando se hace una coloración de Ziel-Nielsen, o también se le conoce como, podemos encontrar un bacilo alcohol ácido resistente, ¿no? Y ahí se ve. Entonces, si recordarán, eso se ve sobre todo en la tuberculosis, ¿no? Si vemos en la piel, también puede verse en la lepra, ¿no? No solamente el Ziel-Nielsen es para la tuberculosis, pero también puede usarse para la lepra. Ambos son bacilos ácidos resistentes. Pero en nuestro medio es más común para la tuberculosis. Y acá vemos, ¿no? Entonces creo que en una clase ya habíamos comentado cuál era la técnica, ¿no? La técnica consistía en sí en colorear en sí con fucsina básica, que es la que va a colorear todo de rojo, todo. Y luego se echa alcohol ácido y el alcohol ácido lo limpia. Pero estos gérmenes van a tener la capacidad por eso se llama alcohol ácido resistente, van a tener la capacidad de no decolorarse, ¿no? Y debido a esa propiedad es que se puede reconocer, ¿no? Y luego ya se contratiñe con azul de metileno y obtienes esta imagen, ¿no? Entonces, ahora sí ya saben a qué se debe el nombre de bacilo alcohol ácido resistente, ¿no?
Y ya saben también por qué la técnica de la coagulación de Ziel-Nielsen. Y eso es relativamente fácil. Solo que no es muy específica porque necesita en sí de que haya una gran carga bacteriana para poder recién confirmar en hallazgos histológicos. También podemos ver en casos raros, sobre todo en un virus, algunos virus, como es el virus sincitial respiratorio, que puede ser una célula gigante, pero tiene una inclusión, ¿no? Entonces eso nos puede hacer sospechar. Este es un cambio citopático. Recuerden en sí que el virus no se ve, pero cuando se ve esta imagen, podemos decir que es altamente sospechoso de que puede ser un virus sincitial respiratorio, ¿no? Que lógicamente se tiene que confirmar con ya cultivos virales, etcétera, ¿no? Se ve más esto en niños. También esta patología es rara, ¿no? Que se llama la neumonía lipídica exógena, ¿no? Entonces, cuando el paciente en sí, pues, ha consumido algún agente exógeno, un lípido, entonces entra al pulmón y puede el organismo intentar eliminar eso, y por eso aparecen los macrófagos en cantidad, pero eso va a producir también un daño en sí, ¿no? Fibrosis, así. Entonces, acá se ven esos macrófagos, lo que decíamos, está intentando digerir el lípido, ¿no? Pues por eso aparece en cantidad. Eso hay problemas de red, ahí está ya. Entonces, vemos ahí como la cantidad de macrófagos en sí, ¿no? Pero también puede verse, los lípidos pueden ser también de origen endógeno, cuando se ve sobre todo en procesos obstructivos, como en neoplasias o en bronquiectasias, ¿no? Entonces pueden, de manera endógena, esos lípidos ahí adquirir. Y ahora vamos a ver la estrella en sí de las neumopatías, ¿no? La tuberculosis pulmonar. A ver. Ya. Entonces vamos a ver estas lesiones ahí blanquecinas que están ahí dispuestas en todo el pulmón, son las que orientan a que probablemente estamos ante un caso de tuberculosis, ¿no? Esos puntitos no es nada más que la famosa necrosis gaseosa, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿ve? Este es el complejo de Ghon, cuando son unos ganglios calcificados, ¿eh? La calcificación en el hilio pulmonar. Pero también puede haber tuberculosis sin necrosis gaseosa. Eso sobre todo se ve en la tuberculosis miliar, que son puntitos diminutos que no tienen en sí ese cation central. Pero sí ya llama la atención las famosas células gigantes de Langhans. Si ustedes aumentan la vista y cuando ya tengan la diapositiva, lo pongan en aumento, van a ver las famosas células de Langhans. Eso va a orientar bastante, ¿sí? Pero no es patognomónica. También pueden verse en otras patologías. Pero sí ya puede hacer sospechar de que probablemente estemos en eso. Y acá está, ¿ven? ¿Cómo se reconoce una célula de Langhans? Porque es una célula en forma de herradura, ¿no? Y acá están las otras células epitelioides, que es parte de están los histiocitos, los linfocitos, ¿no? Por ahí células plasmáticas. Sí, en conclusión es parte del anillo granulomatoso. Y en la parte central probablemente encontremos la necrosis gaseosa. Y acá está en una bonita imagen de lo que ya les habíamos visto en otra, ¿no? Cuando habíamos hablado acerca de la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Que ya no vamos a explicar en sí en qué consiste. Pero sí, también hay otras pruebas especiales, porque por inmunistoquímica también se puede hacer descarte de BK, pero no lo veo muy útil, ¿eh? Porque al menos acá en el laboratorio donde yo trabajo, no, más hemos diagnosticado por Ziel-Nielsen que por inmunistoquímica, ¿no? Pero hay una técnica también que es por la olamina rodamina, es una técnica de fluorescencia, ¿no? Que también es una técnica alternativa. Bien, también por PCR se puede detectar, ¿no? Entonces, incluso diferenciar distintos tipos de micobacterium, porque recuerden ustedes que no solamente es el tuberculosis, también en el humano, el bovis,
¿no? Que el bovis que puede causar de tipo intestinal. En cambio, el africano, eso no sé, habría que ver, no he leído en sí este artículo. Ajá, pero sí que yo sepa, dos tenemos, ¿no? La tuberculosis y el bovis. El bovis para el tipo intestinal. Ahora, la aspergilosis. La aspergilosis también es una infección oportunista. Generalmente se presenta en cavidades huecas, ¿no? Generalmente los pacientes son pacientes que han sido tratados por la tuberculosis, pero recuerden que la tuberculosis en sí no es que lo tratas y ya es un pulmón normal, sino es un pulmón que va a dejar secuelas, va a dejar cavernas. Y en esas cavernas es donde que pueden ser como un caldo de cultivo, pueden hacer para que gérmenes oportunistas, como los aspergillus, pueden crecer y acá se ven en cantidad. Lógicamente en esta vista nomás no se ve, ¿no? Pero ya cuando, no sé si será en la siguiente, ahí se ven, ¿ve? Las hifas, ¿ves? Que en forma de B, ¿no? De eso se lo va a diferenciar de las cándidas. En cambio, las cándidas son en caña de bambú y van a tener las levaduras, pero acá son hifas nomás, no hay levaduras, ¿ve? Puro hifas. Y en forma de B es la clave para decir si es aspergillosis, ¿no? Y no es como caña de bambú porque son gruesas. En cambio, la cándida es como caña de bambú. También en el pulmón pueden haber también hongos y pueden formar lesiones granulomatosas. Entonces, como acá, por ejemplo, forma un granuloma cuerpo extraño, por eso tiene cuerpos en forma desordenada, pero lo que va a llamar la atención es estas estructuras esféricas, que son las llamadas el coccidioides ignitis, ¿no? También, acá vemos, ¿ve? También hongos. Y acá aparentemente es una célula gigante, ¿ve? De Langhans, pero no, hay que tener cuidado por eso. No toda célula gigante de Langhans orienta a una tuberculosis, ¿no? Mucho cuidado en sí, ¿no? Bien, podemos ver también problemas obstructivos, es una hiperinsuflación en el estatus asmático. Eh, Acá vamos a ver un corte, acá está en la cual está el moco, acá está el bronquio, acá está el epitelio pseudoestratificado y la inflamación, ¿ves? Entonces esto produce un estatus asmático, ¿eh? Prácticamente lo ha taponado por moco el bronquio, ¿no? Y lógicamente con una inflamación aguda muy marcada. Incluso desde acá ya más o menos se puede ver que hay eosinófilos. En su mayoría son eosinófilos, ¿ves? Y que hay abundantes eosinófilos, ¿ves? Entonces recuerden que los eosinófilos son unas células inflamatorias muy llamativas de un proceso alérgico. Y el asma tiene esa característica, ¿no? Por eso vemos microabscesos de eosinófilos en sí, como parte del infiltrado inflamatorio. Bueno, acá podemos ver las bronquiectasias, acá está normal en sí los bronquios, pero acá están muy dilatados, ¿ve? Entonces, eso es una bronquiectasia. Y en esas zonas de bronquiectasia puede haber también acúmulos de polimorfos, microabscesos, ¿no? Esta es la bronquitis crónica. Acá podemos ver el epitelio, en la cual también hay una denudación del epitelio, pero por debajo del epitelio podemos ver el infiltrado inflamatorio crónico, lo que nos habla de un problema crónico, de una enfermedad crónica. Y lógicamente la congestión, ¿ve? También nos habla en sí de un problema en sí, de un proceso inflamatorio, ¿no? De tipo que se está reagudizando, ¿no? El enfisema buloso es lo normal, eso es lo normal, pero acá vean, ¿ve? Está ahí como una especie, es como aires que hay, ¿ve? Es rara esta patología, pero puede verse, ¿no? Que es lo normal, parenquima normal y el de enfisema buloso. Acá también, ¿ve? Y cuando muere el paciente y se hace el corte, y ahí podemos ver, pues, cómo se ve eso, ¿no? Y cómo se ve en la microscopía. Esto es normal, pero acá están ya dilatados, rotos los alveolos, ¿ve? Solamente una pequeña área nomás normal, esto está con enfisema. Entonces, con alveolos dilatados y rotos, llenos de aire. Enfermedades vasculares, el tromboembolismo pulmonar. Este es un infarto hemorrágico, acá está un émbolo. Entonces, esto es causa de muerte súbita. Pero como dijimos, también de todo es una variedad. Si es pequeñita nomás
émbolo puede resolverse y no haber problemas, ¿no? Pero si es un émbolo grande, ahí sí puede producir una muerte masiva, ¿no? Y acá está, ¿ves? El émbolo en una arteria grande, ¿no? Y está en la histología, como se ve, un vaso, el pulmón, y acá está el coágulo, ¿no? Hemorrágico, que está produciendo esa enfermedad o esa embolia pulmonar, ¿no? Lo mismo, gigante en sí el émbolo, que taponado por completo, ¿no? Este es un émbolo recanalizado, es decir, que su organismo ha podido eliminar y lo ha recanalizado, ¿no? Pero queda ahí el daño, ¿no? Pero felizmente se salvó el paciente, ¿no? Gracias a esa recanalización. Las enfermedades intersticiales, que también son un gran grupo, ¿no? No acabaríamos, pero sin embargo podríamos hablar del cuerpo ferruginoso. Estos de acá son los famosos cuerpos ferruginosos. Se dicen así porque son cristales de amianto que tienen, al cristalizar tienen esta forma de como si fuese un fierro, ¿no? Un clavo, ¿no? Por eso se han puesto eso el nombre de cuerpos ferruginosos. Y dependiendo de qué coloración. Por ejemplo, en esta coloración es una coloración de azul de Prusia y por eso tiene esta coloración azulada intensa, ¿no? ¿Y dónde se ve? Se ve en el mesotelioma. También, a veces no puede verse el material extraño, no solamente ver puro fibrosis, ¿no? Ahí linfocitos, pero cuando ya pones luz polarizada en el microscopio, ves esa birrefringencia, ¿ves? Esas cosas blanquecinas, diminutas, no es nada más que el sílice, los cristales de sílice, cosa que tú no lo ves así es con un microscopio común y corriente, ¿no? Lo mismo, ese mismo fenómeno pasa entonces también donde en el amiloide. Con la luz polarizada vas a ver la coloración verde manzana, ¿no? ¿Qué vas a ver? Esto es un nódulo silicótico, no es un granuloma, ¿no? Entonces, ¿por qué no es un granuloma? Porque no tiene células gigantes, no tiene células epitelioides, todo puro fibrosis, ¿no? Una que otra es alrededor, ¿no? Pero alrededor parece como si fuese algo de granuloma, ¿no? Pero como no es que necrosis, por eso es mejor. Los anatomopatólogos han determinado en considerarlo como un nódulo silicótico más que como un granuloma. Pero tiene alrededor sí un anillo que parece un granuloma, pero no lo es. Porque no hay células gigantes mucho, ¿no? Puede haber también células gigantes, pero es poco. Por eso mejor es llamarlo nódulo silicótico. Esta antracosis que es muy marcada, el pigmento negro, la fibrosis que ha producido, ¿no? Entonces hay vistas más bonitas, ¿no? La fibrosis intersticial, ahí están los alveolos, en el intersticio como fibrosis, ¿no? Y nada más así lo que les llaman. Ahora, el determinado de origen es todo un problema, ¿no? O sea, dependería de hallazgos clínicos, radiológicos, serológicos, etcétera, etcétera, para poder determinar a qué. Y aún así, a veces después de hacer una serie de análisis, no se puede llegar a hacer la causa, ¿no? Entonces, allá, como ustedes han visto, la criptogénica, la usual, inusual, idiopática, etcétera, ¿no? Que ya los neumólogos se entienden, claro, lógicamente en conjunción a sus clasificaciones, ¿no? Porque desde el punto de vista anatómico no se puede diferenciar, pero clínicamente sí logran diferenciarlo ellos, ¿no? Ujú. Si queremos confirmar en sí, si de repente uno tiene duda y dice, no, a mí me parece amiloide, entonces es una coloración de tricrómica y esta fibrosis intersticial se remarca de azul, porque en el amiloide no se remarca de azul, ¿no? En cambio, en la fibrosis sí, y acá se ve tejido fibroso, demostrado porque se ha puesto de color azul el intersticio alveolar, ¿no? Entonces, confirmado de que estamos ante una fibrosis intersticial. Ahora, también macroscópicamente se puede ver en casos avanzados
como en el síndrome de Hammond-Rich, ¿no? El pulmón parece como si fuese una esponja, ¿no? Por eso algunos le dicen pulmón en panal de abeja, ¿no? También es un tipo, una variedad de fibrosis intersticial, ¿no? El daño alveolar difuso, que también habíamos visto en la clase teórica, que puede asemejarse a la enfermedad de membranas hialinas del recién nacido. Acá es un alveolo y acá vemos como hay un material extraño, ¿ves? Que está taponando en sí, ¿no? Entonces, generalmente esta patología es de causa, como hemos visto en la clase teórica, es de causa múltiple, ¿no? Es rara, múltiple, pero catastrófica. Que aquel que lo presenta generalmente va a tener una hipoxia marcada y de ahí muy pocos van a sobrevivir. Pero lo llamativo en sí es que, pues acá dice, es la vía final común para una variedad de lesiones pulmonares graves. Cuando es temprano, hay hialinas, membranas hialinas que recubren los alveolos. Posteriormente se observa proliferación de neumocitos tipo 2 y la inflamación intersticial y fibrosis. Las altas tensiones de oxígeno necesarias para tratar la hipoxia resultante y sus etiologías potencian aún más esta enfermedad, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que incluso puede haber, y en un buen porcentaje, son refractarias a la oxigenoterapia, ¿no? Bien, las neoplasias. Desde el punto de vista de la tomografía, un carcinoma de células escamosas, porque recuerden que el carcinoma de células escamosas es central, y acaba de ser, ¿no? Es centro, no es periférico. Lo periférico es el adenocarcinoma. Y también vemos alrededor del bronquio y cómo se ha formado, ¿ve? El cáncer. Y acá, cómo se ven las córneas, las células escamosas, la mitosis, ¿no? Lo mismo también que habíamos visto, ¿ve? En la clase que se mostró esto, ¿ves? A simple vista es escamoso esto. Y acá hay otro nódulo, esto parece ya ser un adenocarcinoma porque está periférico, ¿ve? Carcinoma periférico, vamos a ver. No sigue siendo escamoso, no está mucho. No, todavía acá está el bronquio, acá es central eso, acá está al lado de un bronquio cuando hay, es central. Y acá se nota, ¿ves? Y ahí está, ¿ves? Las córneas también es de tipo escamoso, carcinoma escamoso. Acá sí es periférico, el adenocarcinoma de células grandes, ¿no? Ahí está, ¿ven lo que hayan visto? Esto sería un adenocarcinoma bronquiolo alveolar mucinoso, porque tienen en sí en forma de alas de mariposa en sí, ¿no? Que el no mucinoso dijimos que es en forma de tachuela, no sé si estará acá. Bueno, no está. También hay el carcinoma anaplásico de células en avena, el llamado OATCEL, ¿no? Que tiene un origen, una característica neuroendocrina, ¿no? Y no se puede reconocer, como dijimos, no solamente se ve, le dicen OATCEL porque son grandes, más que el carcinoma neuroendocrino pequeño, acá son grandes, por eso como avena se ven, ¿no? Porque dicen células en avena, OATCEL, ¿no? También este es un ejemplo de un amartoma, ¿no? Eh, Estas lesiones poco frecuentes aparecen en la radiografía de tórax como una lesión en moneda, que tienen un diagnóstico diferencial de granuloma y neoplasia maligna localizada. Son firmes y discretos y suelen tener calcificaciones que también aparecen en la radiografía. La mayoría son pequeñas. Y acá está, ¿no? Es cartílago, pero no es, por eso se llama amartoma, ¿no? Porque el cartílago debe haber, pero formando parte del anillo, ¿no? Del cartílago, no como un nódulo, ¿no? Y que se acompaña también de un estroma fibrovascular y glándulas bronquiales, ¿no? Por lo tanto, un hematoma es una neoplasia en un órgano que se compone de elementos del tejido que normalmente se encuentran en ese sitio, pero que crecen en una masa desordenada. Es lo que le decía, ¿no? ¿Por qué es hematoma? Porque si fuera cartílago, solo sería un pedacito, ¿no? Parte del anillo del cartílago. Pero acá no, es un nódulo de cartílago. Generalmente cuando encuentras en el pulmón varios nódulos, estamos hablando ya de un problema final, ¿no? Entonces, lo mismo pasa también cuando hay varios nódulos en el hígado, es un problema final. Varios nódulos también en el peritoneo,
también es un problema final. Bueno, en este caso es desde el punto de vista radiológico, ¿no? Acá hay un nódulo, por acá hay otro nódulo, ¿no? Que hace sospechar, ¿no? Pero no está muy manifiesta, ¿no? Entonces la trama no está mucha. No, pero desde el punto de vista macroscópico, sí, había casi ya en la patología, cuando el paciente ha fallecido, ya un montón de nódulos. Entonces, ni hablar, este es un problema metastásico, ¿no? Final que ha producido la enfermedad. Y acá incluso pueden haber embolias, y este es un signo muy importante en la patología. Cuando se encuentran embolias tumorales, es un evento final, ¿no? Esto confirma en sí de que el problema era ya muy final, ya, ¿sí? ¿No? Pues pese a que alrededor no está el problema, pero una embolia tumoral nos dice que en algún cercano o en algún sitio lejano está el tumor y tremendo, o hay una metástasis ya muy marcada. También en la pleura, ¿ves? Este es ahí está el pulmón, los alveolos, y es un pulmón congestivo, pero en la pleura, ¿qué vemos? Uno que está demasiada la fibrosis, está engrosada, y el otro que hay estas celulitas, ¿ves? Entonces hay un problema ya carcinomatoso. El mesotelioma, el que les había comentado, ¿no? La clave es en sí la pleura muy engrosada y a veces con calcificación. Pero lamentablemente solamente eso se ve en casos ya muy avanzados, ¿no? Entonces, no hay que esperar hasta que llegue, pero bueno, tampoco no hay forma, pero de diagnosticar en etapas tempranas, ¿no? A no ser que se hagan controles periódicos de espirometrías a los pacientes para ver en sí cómo están su volumen de expiración final, su capacidad vital, etcétera, y ahí recién hacer su radiografía, tomografía, recién se puede determinar. Pero eso, para serles muy sinceros, no se realiza con la debida acuciosidad como sí lo hacen en otros países, ¿no? Pero aunque sí ya, desde que apareció la especialidad de salud ocupacional, ya están empezando ya a aumentar y a diagnosticar en casos tempranos, porque generalmente estos problemas son de tipo profesional, ¿no? Por eso se llama, la especialidad que apareció se llama salud ocupacional, y hay pocos, ¿no? En nuestro medio, pero sí ya son, y además ahí han aparecido leyes que obligan a los trabajadores de que se hagan sus chequeos anuales, ¿no? Y de que sean vistos en sí por especialistas, ¿no? No por cualquier persona, ¿no? Y que sean de preferencia que nos dependan en sí de las empresas mineras, porque antes lo que se veía era que las empresas mineras también contrataban a esos médicos que hacían estos exámenes de salud ocupacional, y bueno, y el médico por no ganarse problemas con la empresa minera, puesto que era la empresa minera que les pagaba, no informaban, ¿no? Pero bueno, entonces acá aparece como si fuera un adenocarcinoma, ¿no? Entonces por eso hacer el diagnóstico entre un adenocarcinoma y un mesotelioma en algunas situaciones es difícil. Como hemos visto en la clase teórica, hay que hacer en algunos casos la inmunistoquímica, y aún así, cuando no se puede con la inmuno, en casos raros o en casos que quieres confirmar, la microscopía electrónica, ¿no? Y ahí sí define si cuándo es mesotelioma y cuándo es un adenocarcinoma. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la práctica de hoy día, ¿no? Entonces ya estamos cercanos en sí a las evaluaciones, tanto teóricas como prácticas, entonces a estar estudiando nada más. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? Y ya. Si no hay ninguna pregunta, Te quería ninguna... preguntar sí. sobre, dijo que tenía la citoqueratina de peso molecular baja. Ah, ya sí, ajá. Eso puede verse también en el carcinoma en sí, en el Watts-Cell, ajá. Porque tiene características así como aparentemente puede ser escamoso, pero también tiene características de endocrino, ¿no? Por eso, aparte de que es positivo para la citoqueratina de peso molecular bajo, también tiñe enolasa neuroespecífica, sinaptofisina, eso. Ujú. En cambio, el carcinoma netamente escamoso no va a teñir esas tinciones de inmunistoquímica para endocrino, solamente citoqueratina nada más va a ser. Ajá. Ya. ¿Alguna otra interrogante?
Ya, listo, muchachos. Entonces,